fondo, con Maite Noriega. ¿Cómo está usted? Me da mucho gusto dar la bienvenida a nuestro programa A Fondo, un programa que titulamos El regreso a ningún lado. ¿Por qué? Porque el gobierno anuncia el regreso a una nueva normalidad en medio de la pandemia de COVID-19, lo que implica el regreso a algo cuyas normas eran conocidas y aceptadas, por lo menos la mayoría. Vamos a tener ahora una sociedad más dividida, más enfrentada, un país más pobre, con 2 millones de desempleados, con 12 o más millones de que pasarán de la clase media a la pobreza, y poco más de 3 millones que descenderán a la pobreza. Un país con un índice de criminalidad que aumenta frente a la indolencia, la indiferencia de un gobierno. Un país con un sistema de salud colapsado e inoperante y un sistema de contrapesos constantemente amenazado por quienes quieren a toda costa congraciarse con un presidente que rechaza no solo la crítica, sino ha logrado contener la pandemia, pero ha logrado adelantar el 2021 y se vuelca en lo electoral en medio de una democracia que también se tambalea por las decisiones autoritarias de quien ejerce el poder ejecutivo. Este es el panorama del retorno, que más que eso parece en ningún lado. Yo para tocar este tema quiero agradecer la presencia de Jacqueline Pechard. Ella es socióloga mexicana, ella fue comisionada presidente del IFAI, fue consejera ciudadana del Instituto Federal Electoral y presidenta del Consejo Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción. Jacqueline, bienvenida, es un privilegio contar contigo. Al contrario, encantada, Maite. Tenemos también a Gustavo Merino. Gustavo Merino es especialista en desarrollo, doctor en políticas públicas de Harvard y profesor de gobierno del tecnológico. También fue funcionario público en lo que fue la FAO. Y Marco Levario Turcot, periodista, director de la revista Etcétera. Les agradezco a todos, bienvenidos, les agradezco su participación en este programa. El gobierno anuncia el regreso a la nueva normalidad. Yo la verdad no sé de qué están hablando, Jacqueline. ¿Tú cómo ves esta nueva normalidad que nos anuncia? Sí, bueno, creo que el tema de nueva normalidad es un tema pues que se ha utilizado en todo el mundo, pero creo que hay que ver qué es lo que quiere decir exactamente en nuestro país. Y en nuestro país lo que quiere decir es que realmente no va a haber un impacto irremontable, un impacto que vaya a modificar las cosas. Creo que esto es lo que quiere decir el discurso gubernamental de regreso a la nueva normalidad. Va a ser nueva porque pues ya vamos a haber transitado por la experiencia del COVID, pero creo que lo único que vamos a tener son pues datos muy negativos en materia económica, sobre todo en materia social. Creo que una de las cosas más preocupantes es lo que tiene que ver con el desempleo y con la falta de creación de nuevos empleos y de nuevas inversiones privadas para la generación de empleos, pero tampoco inversiones públicas en este sentido. Y sí, es una sociedad dividida, quizá como estábamos divididos antes de la pandemia, pero lo que sucede ahora es que cargamos todos los problemas, no solamente en el marco pues de salud, sino en el marco económico y social. Bien, Mauricio, por favor. Gustavo Merino, perdón. Gustavo, vamos contigo. ¿Qué significa para ti? ¿De acuerdo? ¿Cómo concibes esta nueva normalidad que nos anuncian? Mira, yo creo que un punto muy importante que tenemos que tener es que a veces pensamos que esto es una carrera de sprint y en realidad es un maratón. El tema va para largo, la enfermedad es altamente contagiosa y la vamos a tener todavía un muy buen tiempo hasta que no tengamos una vacuna o un gran número de la población no tenga ya inmunidad, sea por la vacuna o porque ya tuvo la enfermedad. Y entonces el impacto económico va a ser también lento en llegar, o sea, en términos de regresar exactamente a lo mismo que estábamos, ¿no? Hay quien dice que, bueno, para el 2025, para el 2025, no lo sé exactamente, pero el punto sí es que esto va a ser lento, complejo y pues requiere, entre más nos tardemos en tomar medidas adecuadas, sea para la atención sanitaria y para la reactivación económica, más complicado y más largo va a ser esta nueva normalidad.
Marco Levario, ¿cómo estás? ¿Tú cómo ves esta nueva norma anuncia? Como ha dicho Jacqueline, el término nueva normalidad tiene distintos significados en los países en donde van delimitándose ya políticas y estrategias precisamente para transitar este proceso de acuerdo a sus propias vicisitudes en Alemania, en España o en Australia, que son países que me llaman mucho la atención porque el significado de la nueva normalidad ha implicado un diseño normativo de convivencia pública, como en España señaladamente, o en Alemania, y qué decir incluso del significado que tiene también esta para la economía, en donde incluso ya la Unión Europea ha determinado recursos para reactivar y atender focos importantes dada la interrelación que tienen distintos países en Europa, no vaya uno, como ocurrió hace muchos años, a jalar a otros países, como es el caso, o como fue el caso entonces de Portugal. En México, sin embargo, es tan precaria la visión del actual gobierno federal que ha empleado ya el término nueva normalidad cuando ni siquiera en nuestro país hemos llegado al punto máximo de contagios y de decesos, y en esa misma perspectiva ha mostrado también una falta de brújula para definir políticas públicas, ya no digamos en efecto las actitudes que en otros órdenes ha tenido el propio gobierno. En suma, la nueva normalidad en México para definir políticas públicas que atiendan a la salud no existe. Estamos viviendo un drama enorme y en términos económicos y políticos creo que estamos en un precipicio que diario, paulatinamente, estamos atestiguando en prácticamente todos los órdenes de la vida del país. Ahora, ¿tenemos alguna certeza? Me da la impresión de que nos quedamos sin certezas para enfrentar lo que sigue. ¿Jacqueline? Sí, yo creo que, a ver, creo que es difícil hablar de certezas. En una crisis siempre hay un problema de insuficiente información y particularmente en una crisis que aunque los expertos dicen que deberíamos de haber estado preparados porque ya desde hace varios años se hablaba de que vendría algo como esta pandemia, pues no estuvimos preparados y nos tomó por sorpresa. Entonces creo que las certezas se tienen que ir construyendo a partir de ciertas estrategias que tengan un propósito muy claro. Es decir, si el propósito muy claro es generar empleo, si el propósito muy claro es ayudar a la población que se está quedando sin recursos y que probablemente caiga en hambruna, entonces, o en un hambre muy extendida. Entonces, lo que necesitamos para construir esas certezas es saber qué es lo que se quiere y creo que lo que el gobierno, al menos el gobierno federal, no ha puesto, no se ha asumido, no se ha hecho cargo de la gravedad de la situación, ha dejado a un lado reconocer la gravedad de la situación, no solo en salud, sino en la parte económica y social, y entonces a partir de eso identificar cuál es la meta a la que queremos llegar y cuáles son las prioridades. Más que certezas, yo hablaría de prioridades. De acuerdo, no tenemos certezas, pero además el sistema político se nos empieza a desmoronar, el sistema económico se nos desbarata, la sociedad se polariza y también, entonces no tenemos certezas, sabemos que viene algo muy difícil, pero tampoco tenemos instituciones ni gobierno. No sé qué podemos esperar o cómo podemos enfrentar esto, Gustavo. Mira, yo creo, y nada más retomando un poco lo que decía Jacqueline, sí hay una certeza de que esto sí es muy grave, ¿no? Ya decías tú algunos datos de incremento en la pobreza, no hay duda de que va a aumentar mucho la pobreza, la situación económica está muy mal, más bien la falta de certeza es exactamente cuánto va a caer la economía, porque se sigue pronosticando hacia abajo, ¿no? Pero sí hay certeza de que hay esos problemas.
yo creo que uno de los temas que tenemos que tomar en cuenta, sabiendo eso, es que uno, tenemos que trabajar mucho tomando decisiones con incertidumbre, porque hay cosas que no vamos a saber. Y se tiene que usar lo más posible la evidencia, la información que se tenga y actuar con ella y también informar muy bien. Creo que una de las fallas que hemos tenido muy grandes es que la información sobre la pandemia ha sido un desastre para los ciudadanos. Entonces es difícil que las personas tomen decisiones adecuadas en esas condiciones, pero también tenemos que tomar decisiones ya con incertidumbre usando pues, las tecnologías avanzadas analíticas para ello. A mí me preocupa mucho que yo sí veo un gobierno no solo un poco pasmado ante lo que está pasando y que no tendría por qué estarlo, sino que también no solo está pasmado, sino que está pues haciendo daño sobre instituciones, sobre procesos, sobre la misma democracia, y eso va a impedir tomar mejores decisiones en el futuro. Marco Levario, coincides en esto. A mí esta parte también me preocupa muchísimo, ¿no? Desde luego, hay un cúmulo de certezas que me parece quienes nos estamos ahora reuniendo y quienes nos están viendo podríamos coincidir. Primero, tenemos la certeza de que el principal aliado de la pandemia es un gobierno que no ha emprendido una política pública para enfrentarla. Tenemos la certeza de que en esa ausencia o abandono de su principal responsabilidad de Estado, determinada por la ley, la sociedad, y así prácticamente lo ha dicho en al menos 5 ocasiones el presidente de la República en los últimos 3 semanas, es la que debe asumir el reto de cuidarse a sí misma. Tenemos entonces la certeza del abandono de esas políticas públicas, de que depende de la sociedad el cuidado para evitar al máximo estos contagios y defunciones. Y tenemos entonces la certeza de que con ese abandono de las responsabilidades del gobierno hay también una serie de acciones que van deteriorando paulatinamente a las instituciones. En primer lugar, y para hilarlo en relación con la pandemia, es precisamente la manera en la que ha bombardeado su falta de eficacia para entender el sistema de salud, y en esa misma tesitura, incluso antes de que comenzara o de que llegara a expandirse la pandemia en nuestro país, teníamos un sistema ya muy alicaído, desde luego producto de errores históricos, pero en particular con la falta de medicamentos, por ejemplo, para los niños con cáncer, la falta de medicamentos en general, y durante la pandemia las asignaciones directas en donde son beneficiados familiares, por ejemplo, del titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, o donde se hacen compras de ventiladores que a final de cuentas no funcionaron, y dentro de esas mismas compras se favorece a un familiar de un integrante del propio gabinete del titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett. Y así podemos decir también que tenemos la certeza de que mientras todo eso, Andrés Manuel López Obrador ataca ya de por sí a las frágiles instituciones que tanto tiempo nos ha costado construir, como recientemente ha ocurrido en sus ataques, el de él y el de buena parte también de sus seguidores en las redes sociales, en contra del Instituto Nacional Electoral, porque ahí sí, mientras abandona su responsabilidad frente a la pandemia, Andrés Manuel se ha querido presentar como un guardián de los próximos procesos electorales. Bien, si me permiten, hacemos una pausa, regresamos y estamos en A Fondo.
Eh, por lo que escuchaba de lo que han dicho nuestros panelistas, hay una preocupación por la pobreza que ya existe en el país y que se va a incrementar por la falta de apoyos económicos que permitan crear empleos, porque el gobierno no crea empleos, los gobiernos no crean riqueza, es la empresa la que crea la riqueza en regímenes como el nuestro, en sistemas como el nuestro, y tenemos por el atentado a la democracia. Nos vamos a enfrentar a un ejército de un nuevo ejército de personas en pobreza, en un país dividido con instituciones democráticas no solo débiles, sino amenazadas, frágiles y amenazadas. ¿A dónde vamos, Jacqueline? ¿De verdad regresamos a una nueva normalidad o caminamos hacia algo incierto y peligroso? Bueno, yo creo que sí hay una enorme incertidumbre, como lo decía Gustavo, pero si hablamos de esas certezas negativas de las que hablaron tanto Gustavo como Marco Levario, pues efectivamente lo que tenemos en respecto de nuestro, digamos, incipiente a un régimen democrático es que los pilares de un régimen democrático, que son la pluralidad, que son los pesos y contrapesos, que son la tolerancia, el diálogo, el intercambio de los gobiernos con la sociedad civil, la posibilidad de que la sociedad civil tenga incidencia en los gobiernos, pues eso se ha ido desdibujando a lo largo de este año y medio de este gobierno, aunque pues, había deficiencias anteriores, pero quizá ahora este gobierno, por el respaldo social que tuvo inicialmente, pues ha tenido muchas mayores posibilidades de concentración del poder en sus manos, y esto lo que ha dejado como resultado es que las iniciativas, las propuestas de organizaciones de la sociedad civil, de los propios empresarios, pues no tengan la posibilidad de construir acuerdos de carácter nacional, pactos sociales, como para poder hacer políticas que puedan enfrentar los problemas de esta pobreza, pues esta pobreza que según CEPAL lo que nos va a hacer es retraernos, mandarnos para atrás alrededor de 13 años. Entonces, sí es muy grave lo que enfrentamos y yo no veo canales para que se pueda articular buenas políticas, para que haya instituciones que animen digamos, el debate colectivo, el debate plural. Gustavo Merino, ¿tú cómo ves estos personajes? ¿Coincides con Jacqueline o tienes algún otro punto de inflexión sobre el cual debamos también reflexionar? Mira, yo quisiera destacar un punto que a mí me tiene muy preocupado, que es, digo, ya se mencionó, el incremento en la pobreza va a ser brutal. Las crisis suelen tenerlo. Mira, en la crisis del 94-95, fue muy grave, pero menor a la que tenemos enfrente, subió en 17 puntos porcentuales la pobreza, ¿no? Pasó de 52% al 70% de la población. Y lo que es muy grave es también el tiempo que te tardas en recuperar esto. O sea, te puedes tardar, en este caso pasó de 94 hasta 2002, no regresamos a los niveles que teníamos antes. Y esta crisis se ve mucho peor, ¿no? Coneval ya hablaba de 10 millones, pero con una estimación basada en un decrecimiento de la economía del 5% cuando ya estamos en 10%. Entonces, el impacto sí va a ser brutal y a mí me sorprende mucho que un gobierno, con el presidente parte ganó, precisamente con el llamado de primero los pobres, no hay acciones, son muy limitados lo que se ha hecho. La pobreza va a crecer por caída en el ingreso, derivado de precisamente la gente está perdiendo el empleo y demás. Sin embargo, lo que nos dicen es, bueno, es que estoy anticipando el apoyo para adultos mayores, ¿no? Está todo dar eso, para personas, las becas de estudiantes, pero no son quienes van a ser más afectados por la pobreza. Y parece que no hay una respuesta sobre eso, ¿no? De la población. Mira, incluso este gobierno como que desmanteló muchos de los programas que se habían utilizado en el pasado para mitigar el impacto de las crisis, el programa Oportunidades Prospera, estancias infantiles, muchos más, y entonces desmanteló una red de protección total. Y yo creo, ya retomando el punto lo que dice Jacqueline, ¿no? Este problema sí es muy grave y como que no parece haber que esté permitiendo
el llamamiento a la sociedad, de las organizaciones sociales a mejorar la situación, y eso es muy grave, porque pues, el impacto sí va a ser brutal y necesitamos que todo el mundo le entre a evitar que tengamos este ejército de nuevos pobres como sale en la pantalla, ¿no? Ok, tenemos estos problemas. Sin embargo, se suman otros, Marco Levario, y que están impidiendo precisamente el que la sociedad que pueda manifestar, y es el que tenemos en relación con los constantes atentados a la libertad de expresión. Sí, claro, creo que vale mucho la pena decir con todas sus letras que hay un responsable de toda esta incertidumbre y de los estragos que ha causado la pandemia, que ya de por sí, desde luego, y esto es inevitable, tiene sus propias consecuencias. Y ese responsable en prácticamente todos los órdenes de la vida pública es el gobierno federal. Diciendo con todas sus letras eso, ayuda, me parece, para entender con mayor nitidez que estamos en presencia de algo mucho más delicado aún que lo que significa las consecuencias de la pandemia, que se ha venido gestando frente a la sociedad entre la incredulidad, la indolencia y el cálculo pragmático de no pocos que ven en digamos, en el rito de la asunción presidencial como el ha muerto el rey, viva el rey, y en ese sentido van haciendo sus cálculos políticos, medios de comunicación, empresarios, etcétera, etcétera, que se han equivocado. Así lo digo. Y digo se han, y no hablo en primera persona porque soy de los que se ubican desde hace bastantes años en señalar que tenemos un gobierno en donde priva la demagogia, la ineficacia, y para no abundar en adjetivos, porque eso no abona, por supuesto, al intercambio de ideas, podríamos aventurarnos a revisar puntualmente cuáles son las acciones que ha tenido en relación con las instituciones del Estado que procuran o que nos hemos procurado para hablar. Ya no estoy tan seguro de que podamos decir ahora que estamos viviendo en una incipiente democracia, sino en una democracia incipiente amenazada. Eso es lo que creo que estamos viviendo. Y que en esa tesitura podemos ver cómo la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hablando de pesos y contrapesos, el INAI, el INE, están siendo permanentemente desarticulados. El caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya es un hecho. Vamos, ya ni los pobres tienen los propios canales para situar esa demanda suya de lesión de sus propios derechos humanos, para expresarlas como contrapeso frente al gobierno federal. De tal suerte que la nueva normalidad, a mí me parece que esa sí está plagada de incertidumbre, porque nos lleva, muchos creo que lo simplifican cuando hablan de un régimen similar a los 70, en una suerte de exageración, me parece también retórica. No sé, Maite, de verdad, no sé, Gustavo, Jacqueline, hacia dónde estamos. No me atrevería a decir o a simplificar que se trata de una regresión de corte autoritario y ya, pero sí creo que lo que está generando las políticas del presidente es un cambio de régimen en donde impera el poder de un solo hombre y su partido, en estructuras que para nada se parecen a los años 70 y que sigue avanzando frente a la propia incredulidad, parsimonia, como he dicho, y desidia de buena parte de los sectores de la sociedad, señaladamente los partidos políticos, y mientras sigue y sigue y sigue y sigue mamando de la ubre, porque esa es la visión ideológica y política que tiene el grupo en el poder ahora, sacando dinero de donde se pueda chupar, hacerlo, pero no incentivando la producción, la riqueza, e incluso en amplios sectores empresariales estableciendo una pleito y una pugna sistemática. Eso es lo que creo que nosotros estamos transitando, tan lleno de incertidumbres. Bien,
Quisiera Aquí decir algo. transitamos a otro tema. Por favor, Jacqueline, adelante. Sí, cuando se quiere comparar el gobierno de López Obrador con lo que fue el gobierno priista autoritario de los, digamos, ya en declive durante los años 70, creo que efectivamente no son comparables. Quizá en lo único No, que se comparan es en una intención de construcción de hiperpresidencialismo. así es. Entonces, en eso sí, y centrado en una persona. Pero hay una gran diferencia. Yo creo que el régimen anterior apostaba a un gobierno fuerte y un Estado fuerte. Es decir, porque había un presidencialismo, porque había un partido único o prácticamente único. Y ahora yo tengo la sensación de que la apropiación del poder en una sola persona y en una sola institución pasan por un desmantelamiento del Estado. Y eso es lo que me parece muy, muy grave. Y el desmantelamiento del Estado tiene que ver no solamente con cómo se ha reducido el presupuesto de la administración pública en esto último, primero 20%, ahora 75%, el, el despojo a la burocracia de lo que eran pues aquellos que tenían el conocimiento, las habilidades, las capacidades y eran reconocidos por estas habilidades. Entonces hay un desmantelamiento de la burocracia, pero desmantelamiento de las instituciones estatales en aras de concentrar todo en en el gobierno, pues en el titular del Ejecutivo. Por eso siempre ha sido mi maestra, Jacqueline. Gustavo. Así. Si yo puedo agregar aquí un punto, si me permiten, que yo creo que tiene toda la razón Jacqueline y Marco. Un punto que me preocupa económico es que tenemos por un lado este intento del hiperpresidencialismo, la concentración del poder, o sea, pero por otro lado México sigue siendo un estado relativamente débil si lo medimos en términos económicos. Históricamente lo hemos sido, ¿no? Por ejemplo, hoy México recauda, los ingresos son de alrededor del 16% del PIB. El promedio de los países del OCDE es del 34%, o sea, es el doble, ¿no? Y entonces eso tiene varias implicaciones, empezando porque si no recaudas suficiente, no vas a poder cumplir con tus funciones de Estado. Y también pues, eso refleja pues un sistema educativo muy malo, un sistema de salud deficiente, como estamos viendo, y una infraestructura inadecuada, o sea, todos los problemas que vienen de no gastar adecuadamente. Tener dinero, si no lo gastas bien, no asegura que va a ser más efectivo. Pero sí es un punto que tenemos que ver a largo plazo y que lo que nos está obligando a centrarnos la pandemia es tenemos que reconstruir en muchos lados, en la democracia, pero también tener un Estado más fuerte, no me refiero en capacidad de represión, lo que sea en absoluto, sino en la capacidad de fungir como Estado y llevar a cabo las funciones que debe tener como Estado. Bien, yo creo que estamos teniendo el escenario de la tormenta perfecta y me gustaría que al regresar de la pausa que haremos en breve, tomaremos en cuenta que el presidente cuando quería justificar la delincuencia decía que la delincuencia que tenemos en nuestro país, la inseguridad, se debe a la pobreza. No quiero imaginar el escenario futuro con un gobierno que se ha abstenido de atacar la inseguridad, que apuesta a los abrazos, no los balazos, y que de repente da uno o dos golpes efectistas para un poquito la agenda. Si el origen, como decía, o como asegura el presidente, es la pobreza, el escenario de inseguridad en los próximos meses me parece aterrador y sobre esto creo que podremos regresar a abordar al volver de la pausa.
Bien, planteaba yo este escenario en el que nos encontramos en este momento, que es de una pandemia sin control, no la hemos controlado y de acuerdo con lo que incluso han dicho los organismos internacionales, estamos lejos de ello y con una perspectiva de inseguridad y violencia creciente para el futuro. ¿Cómo podemos plantear estos escenarios? ¿A dónde vamos o qué habría que hacer? Ya hablaba tú, Jacqueline, de un gobierno débil, un gobierno en el que se han desmantelado las instituciones del Estado. ¿Con qué fuerza crees que pueda el gobierno enfrentar lo que viene? Que a mí, más que un regreso a la nueva normalidad, me parece el camino a ningún lado. Bueno, tenemos la apuesta de nuevo del presidente de sacar al ejército a hacer tareas de seguridad pública, amparado en esta reforma constitucional que creó la Guardia Nacional y que en su famoso transitorio quinto lo que señala es que la salida del ejército solamente puede ser de manera extraordinaria, tiene que estar perfectamente regulada, debe de estar fiscalizada, etcétera. Lo que estamos viendo es que a pesar del, digamos, del discurso del presidente en el sentido de que no iba a recrear las mismas políticas de atacar al crimen organizado a partir de la utilización de las Fuerzas Armadas en seguridad pública, pues está volviéndolo a hacer. Yo espero que la Corte pueda señalar que efectivamente ahí hay una inconstitucionalidad, pero más allá de eso, mientras no tengamos nosotros apuestas a regenerar nuestras policías municipales, en fin, todo lo que han dicho los expertos en seguridad, pues es que esto se va abandonando en aras de lo inmediato. Y lo inmediato, pues es, vamos a detener al crimen con el ejército sin hacerse cargo de todo lo que ya hemos vivido cuando se ha sacado el ejército sin un tipo de regulación adecuada y con este carácter extraordinario. Yo creo que tenemos un grave problema con la legalidad, porque sacamos al ejército para que siga operando con la misma ilegalidad con la que operaban las policías. Y tenemos un sistema judicial que no hemos reformado del todo, ¿no? Y tenemos los mismos jueces y el mismo esquema y queremos hacer cosas distintas repitiendo lo mismo y destruyendo que medio funciona, ¿no? Para ofrecernos nada, ¿no? No tenemos nada donde asirnos. ¿Cómo ves este panorama, Gustavo? Mira, digo, a mí se me hace muy grave. Déjame incluso contestarlo retomando un poco lo que decías antes de la pausa. A mí me preocupa mucho cuando se pretende que la pobreza que la criminalidad es derivada de la pobreza. Pero bueno, primero porque hay contrafactuales muy claros, ¿no? México ahora tiene menos pobreza que en ese periodo idílico que le encanta al presidente hablar del periodo preneoliberal o como le quieras llamar. Había mucho más pobres entonces. O sea, no es cierto que a mayor pobreza hay más violencia. Y también hay muchos países con mucho mayor pobreza que México, donde no hay los niveles de violencia. Entonces, la violencia tiene que ver también con la falta de instituciones del Estado, con la falta de aplicación del Estado de Derecho, de hacer valer la ley. Y además es muy grave hablar de la pobreza como causa de la criminalidad, como se viene haciendo, porque la romantiza un poco, ¿no? La justifica. Mira, tenemos que aceptarla porque pues, es pobre gente muerta de hambre. No dudo que hay algunas personas que por falta de ingresos, se ven obligados a entrar a la criminalidad. Pero esos malandros que asesinan, que extorsionan, que secuestran, pues creo que no es precisamente la pobreza la que los lleva a eso. Y mencionabas también qué va a pasar con la crisis. Lo que yo creo es que sí, en un corto plazo, dada que hay esa impunidad rampante en este país, es muy probable, y ya lo estamos viendo, la criminalidad va a subir. Y sí, algunas personas entrando a estas actividades por necesidad, pero también otras aprovechando la distracción absoluta del gobierno en otros temas y dejándoles el campo libre, ¿no? O sea, a mí sí me preocupa este desmantelamiento general del Estado y se ve en particular
en las cuestiones de hacer valer el Estado de Derecho, incluyendo los ataques a organizaciones de la sociedad civil que se dedican a informarnos, a dar tener mayor conocimiento, mayor transparencia sobre lo que está sucediendo. Y pues yo creo que ese es el desastre para el fracaso, el romantizar la pobreza y la criminalidad y también el desmantelar la capacidad para atender. Marco. Romantizar la pobreza y al mismo tiempo condenar la riqueza. Eso es lo que también él ha hecho, sea bien habida o no sea bien habida, digamos, ese es el otro, digamos, enfoque que complementa lo que acaba de comentar Gustavo, me parece. Y creo que más bien estamos en presencia igual de una suerte de abandono de las responsabilidades del gobierno, más allá de la reiteración de esquemas o de la propia, para mí, evidente inconstitucionalidad en haber resuelto este nuevo diseño de seguridad de parte del gobierno. Más allá de esto, se encuentra un abandono, igualmente como ha hecho o en otras esferas de la vida pública el presidente, un abandono de una política pública en contra de la inseguridad. De otro modo, sería difícil explicarnos cómo es que, habiendo cometido el mismo esquema gobiernos anteriores en nuestro país, tienen mejores resultados que empleando exactamente el mismo esquema Andrés Manuel López Obrador, tiene los índices o refleja su administración los índices más altos de violencia en todos los rubros, de violencia homicida, de violencia robo armada, de homicidios en contra de las mujeres, de feminicidios, etcétera, etcétera. Entonces, hay ese abandono. Todavía hablando de las barbaridades que ha dicho el presidente de la República hace un mes para tratar de decir, como ha intentado durante todo este tiempo frente a la pandemia, que no era esta tanto, que teníamos menos fallecidos por el coronavirus que por la violencia homicida. Imagínense la comparación, si ya de por sí desproporcionada y fútil, también, además, resultó falsa, porque al paso de los días, desafortunadamente, las cifras se han incrementado, las cifras de víctimas, me refiero, de la propia pandemia. Y de por sí representan de los puntos más altos que hay en todo el mundo si tuviéramos que comparar estos dos rubros. Si tuviéramos que comparar solo el de la pandemia, nos ubicamos ya muy cerca de los primeros 5 deshonrosos lugares. Y si siguen así las propias estimaciones que han dado organismos distintos también de la sociedad civil y organismos internacionales, podemos decir que México, si se mantiene esta tendencia homicida que disminuyó un poco, de todas maneras con niveles muy alarmantes en México, estamos hablando de los niveles más altos de América Latina en violencia y en víctimas de la pandemia, solo con excepción de Brasil, y en población per cápita de Paraguay, en donde hay rebrotes ahí sí importantes, y desde luego Ecuador, pero fuera de eso y de los países con mayor desarrollo de América Latina, México está presentando los datos más alarmantes que pueda haber. Y bueno, pues eso también se debe a que, independientemente de este esquema, de su funcionalidad o de su inconstitucionalidad, pues simple y sencillamente no ha funcionado, y una estampa mediática o de imagen o política con la que podemos identificarlo es a un Andrés Manuel López Obrador yendo a saludar a la madre de uno de los principales narcotraficantes de nuestro país y simultáneamente alejándose de las madres que estaban o querían hablar con él por sus familiares perdidos. Creo que estas estampas, si bien efectistas, me parece también son simbólicas de las actitudes que ha tenido Andrés Manuel frente al crimen organizado. Ahora, tenemos en lo inmediato, tenemos en 2021, tenemos las elecciones y el presidente asume, dice que él como ciudadano tendrá el derecho de vigilarlas. ¿Qué lectura le dan a esto? A mí a mí sí, así como el pueblo soy yo y la patria soy yo y el INE soy yo también, ¿no?
Yo creo que Jacqueline y Gustavo. es un total despropósito lo que dice el presidente y además es ilegal y es inconstitucional. Hay instituciones electorales, desde el INE, el tribunal y desde luego la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, que son los que tienen a su cargo vigilar las elecciones, organizarlas adecuadamente, seguir los principios constitucionales y los estándares internacionales de garantía de las elecciones. Y el presidente parece no entenderlo, pero al decir que él quiere ser el guardián de las elecciones, realmente lo que le está diciendo a la población es que, pues que las instituciones no hacen bien su trabajo. Es decir, una de las cosas preocupantes es que parece borrarse de un plumazo lo que ha hecho el INE, lo que ha hecho el tribunal con sus altibajos, pero lo que han hecho en cuanto a garantizar que es el voto de los ciudadanos el que decide los resultados, en garantizar que se fiscaliza a los partidos políticos, en crear situaciones de equidad respecto de las campañas electorales. Entonces, todo esto parece darle un plumazo y la población, pues, entrar en una, digamos, relación directa con el presidente. A mí me parece que está muy bien que el INE le diga, usted tiene que estar fuera, sacar las manos del proceso electoral. Eso fue lo que construimos en los últimos 25 años, sacar al presidente de los procesos electorales. Pero creo que y esto ya lo han dicho muchas gentes, creo que uno de los cálculos de López Obrador es pues desprestigiar a las instituciones para que si no gana, él pueda tener el argumento de ella. Ven, yo les dije que eran instituciones que no hacían bien su trabajo porque solo reconoce que hacen bien su trabajo si el que gana es él. Sí, oye, yo agregaría, porque Espérate yo los comentarios. Sí, Gustavo, breve, porque tenemos que ir a pausa, ¿sí? Sí, Por no, favor. a ver, yo tiene razón, Jacqueline. Aquí, a mí lo que me preocupa es que el INE es lo que permitió precisamente, y el trabajo de otras instituciones, el que hubiera democracia, el que cambiara el sistema, el que él pudiera ser presidente, ¿no? O sea, no olvidemos ese factor, eso es muy importante, y sí es una señal de los gobiernos que se vuelven autoritarios, el empezar a desestimar el trabajo, a debilitar las instituciones, diciendo yo soy el único que puede decir con quién es corrupto, quién hizo bien las elecciones, quién se porta bien, quién se porta mal. Bien, regresaría contigo, Mario Barbario, después de la pausa, ¿no te importa? Sí, Maite, tú lo que quieras. Gracias. Una pausa, regresamos, estamos en la foto.
Bien, continuamos en A Fondo. Nos habíamos quedado contigo, Marco Levario. Sí, a propósito de las decisiones del gobierno que son cada día más autoritarias, Maite, en estos momentos en las redes sociales está, digamos, exhibiéndose una vez más la falta de una visión, digamos, inteligente y que abone, digamos, a la convocatoria para las mejores hombres y mujeres que puedan enfrentar a la pandemia. Andrés Manuel López Obrador dice que la principal institución de seguridad social que procura la salud es la familia y que las mujeres, las hijas, son las principales cuidadoras de los padres y que debe mantener ese tipo de rol o de actividades. Él, que se dice progresista, es, digamos, las definiciones que tiene, que lo acompañan y que en función de todas esta bitácora que valdría mucho la pena tener, podríamos, digamos, saber que estamos en presencia de un auténtico riesgo para nuestras propias instituciones. Todos sabemos o recordamos que Manuel Bartlett Díaz, por ejemplo, dijo que él como titular de la Comisión Federal Electoral recibió las indicaciones de Miguel de la Madrid Hurtado para hacer lo que fuera con tal de que Carlos Salinas de Gortari fuera el presidente de la República. Es en quien mucho se ha apoyado el propio Andrés Manuel López Obrador. Recordemos que hace 6 meses dijo que el propio Manuel Bartlett era uno de sus principales aliados en la lucha contra la corrupción, y a propósito de las decisiones autoritarias, todos estos esfuerzos periodísticos que han exhibido una enorme estela de corrupción han sido resueltas con un enorme cinismo, de una manera tal en la que los propios funcionarios, por ejemplo, en el caso reciente con Irma Heréndira Sandoval, con un gran trabajo de Carlos Loret, se muestra propiedades que no había registrado, que por ley debería. No estoy juzgando ni nada, solo diciendo por ley debería de haber informado, no lo hizo, y la propia Secretaría de la Función Pública en un boletín exonera a la titular de la Secretaría de la Función Pública. Ejemplos como esos nos dan cuenta de la magnitud de la autoritaria del gobierno actual, Maite. Sin embargo, a mí me gustaría abordar un poquito más en esto. Hace exactamente 15 días, la Secretaría de la Función Pública lanza un acuerdo para formalizar lo que serían los, ¿cómo se llaman estos sujetos? Se llaman, dice, acuerdo por el que se reforma el diverso, por el que se establecen los lineamientos para la promoción y operación del sistema de ciudadanos alertadores de la corrupción. A mí este punto me parece también muy, muy preocupante y que me parece que es característico de los regímenes autoritarios, totalitarios. Gustavo, Jacqueline, por favor. Sí, yo creo que, digo, yo no pondría tanta alarma en esto, digamos, ya hay un ejército de los servidores de la nación que están haciendo los padrones de todas las políticas sociales. Digo, yo creo que no tiene que hacer un nuevo ejército, pero en todo el mundo el combate a la corrupción pasa porque haya buenos mecanismos para estos que se llaman alertadores, whistleblowers en inglés, que quiere decir los que desde dentro de las distintas oficinas públicas pues son los que pueden decir, pues aquí hay desvío, aquí hay un conflicto de interés, aquí hay un tráfico de influencias, etcétera. Eso yo creo que en otros países, en países avanzados, sí existe una legislación en ese sentido. Creo que habría que verlo con cierta reserva, y fue algo que la sociedad civil demandó en el proceso de construcción de lo que fue el Sistema Nacional Anticorrupción. A mí lo que me parece grave es que quien sigue vigilándose a sí mismo es el gobierno, que se vigila a sí mismo a través de la Secretaría de la Función Pública. Es decir, durante muchos años se ha dicho que la Secretaría de la Función Pública, como esta gran oficina que tiene que ver con la vigilancia de la administración pública, tendría que tener una independencia frente al gobierno. Incluso recuerden ustedes que en algún momento se habló de desaparecer la Secretaría justamente por esta subordinación. Y lo que vemos ahora es que es una Secretaría que se ha apoderado del Sistema Nacional Anticorrupción.
Si ya no solamente hace las funciones de secretaría, sino que ahora es la cabeza realmente del sistema y dicta todas las políticas. Les recuerdo que los formatos para las declaraciones patrimoniales y de intereses era algo que ya se había aprobado en el 2018. Llegó Irmeréndira Sandoval, lo echó para abajo esa aprobación y hicieron otros formatos para que no se pudieran registrar lo que tiene que ver con los cónyuges y los dependientes económicos, que sabemos que muchas veces por ahí es por donde se cuelan, ¿no?, la posibilidad de no declarar cabalmente. Entonces, esa es una preocupación más, digamos, de orden, de estructura institucional, que propiamente de esto, pues, que ha sido uno de los primeros, digamos, actos de la Secretaría en materia de combate a la corrupción. Gustavo. Sí, y además yo agregaría, pues está todo el tema de debilitar, por ejemplo, atacar instituciones, organizaciones que han cuestionado lo que está sucediendo, por ejemplo, Mexicanos contra la Corrupción o Mexicanos Primero en el caso de la educación, ataques contra el IFAI, el tema presupuestal que impide que instituciones como el INEGI u otras puedan usar toda su capacidad para informar a la población. O sea, genera esta opacidad y al mismo tiempo como que nos venden que no es un gobierno transparente porque el presidente sale todas las mañanas en una conferencia de prensa que primero no es lo mismo y segundo, pues si estás haciendo lo anterior y además estás haciendo las compras directas sin licitación y estás reservando la información, pues no estás dando espacio para la actitud democrática, para que pueda haber un buen cuestionamiento para un gobierno realmente abierto. Bien, Marco Levario, minuto y medio. Sí, la expresión más clara de la visión autoritaria del gobierno federal son sus atentados continuos en distintos rubros contra la libertad de expresión. Así lo ha hecho para difamar, para acusar de supuestos contubernios o intereses, si ya no digamos complots, y al mismo tiempo con eso genera un escenario en donde cualquier crítico de Andrés Manuel López Obrador tiene boleto, no es legítimo de ninguna manera, y en ese mismo terreno es como, a propósito y enlazando con el tema de la inseguridad, es como también, desafortunadamente, en comparación con los ritmos de homicidios de periodistas que ocurrieron en los regímenes anteriores, en esta ocasión tenemos, con la administración de Andrés Manuel López Obrador, más periodistas asesinados que nunca en la propia historia de nuestro país. Bien, Jacqueline Pechard, te agradezco enormemente tu participación en el programa. Gustavo Merino, de verdad, muchísimas gracias. Marco Levario Turcot, gracias por haber. Gracias a ti, María. Al contrario, gracias. Y gracias por ejemplo a usted, por la generosidad de. Gracias a todo nuestro auditorio por la generosidad de su audiencia. Los invitamos a la próxima emisión de A Fondo. Hasta entonces.